Comienza el juicio que enfrenta a la Premier League y al Manchester City, por fin después de mucho tiempo esperándolo, y hoy os vamos a dar todas las claves de todo lo que necesitáis saber. Bocaditos, tomate y orégano y un Red Bull Sugar Free. ¿Se sabe a quién vamos a entrevistar cuando hagamos este vídeo ya, no? Sí, sí. El Red Bull es para que al pobre Mikel no le llame Michael. Sí. Después de mucho tiempo hablando sobre este tema, Pablo Espinosa, ya está aquí el juicio entre la Premier League y el Manchester City, así que hoy hacemos un vídeo para que todo el mundo se sitúe. Vamos a hacer un vídeo de eso, para que todo el mundo, no, es que he leído un titular en Twitter, es que en el periódico de mi pueblo han dicho. Bueno, en este vídeo hemos intentado recopilar la mejor información al periódico de tu pueblo y sobre todo respeto a ti. Pero en este vídeo hemos intentado recopilar toda la información dicha por las fuentes más fiables para que todo el mundo tenga la mejor información y se entere un poco de qué está sucediendo estas próximas 10 semanas en Reino Unido con el Manchester City. Hemos estructurado todo a partir de las preguntas que todo el mundo se hace. Para que os hagáis una idea, ahora que estáis ahí, antes de que os vayáis del vídeo. Las preguntas son: ¿por qué se les juzga? ¿Quién les juzga? ¿Cuáles son los cargos? ¿Cuánto va a durar la audiencia? ¿Cuándo sabremos el veredicto? ¿Puede el City apelar en caso de perder? Y también os hablaremos de la guerra entre Manchester City y la Premier. Si alguna de esas preguntas te interesa, quédate con nosotros. Si después de ver este vídeo quieres profundizar, no es que no habéis hablado de esto. Hemos hecho, creo que Juan, 17 millones de vídeos y yo unos 4 o 5 sobre las investigaciones de la Premier League al Manchester City. Os dejaremos aquí la lista de reproducción, porque ya son tantos que hicimos una propia lista de reproducción, y ahí tenéis horas y horas de contenido durante todos estos años para que veáis también cómo ha ido avanzando el caso de la Premier League y el Manchester City. Lo primero de todo, contexto importante, Pablo. Claro, hay gente que le va a sorprender, pero creo que es importante llegar tan al detalle cuando estamos hablando de un tema tan espinoso. Hay que decir que el Manchester City fue comprado en 2008 por el fondo de inversión de la familia real de Abu Dhabi, Abu Dhabi United Group. A partir de ahora vamos a llamar a este grupo de inversión ADUG, para que todo el mundo tenga claro, Abu Dhabi United Group. ¿Puede ser ADUG? ADUG. Es que no sé, ADUG. ADUG. Bueno, Chozas, ¿cómo lo prefieres? ADUG. Ya sabía. ADUG con J. ADUG con J. El dueño de ADUG o de ADUG es el jeque Mansur, vicepresidente de Emiratos Árabes Unidos, que tenéis en medio en la foto. Eso es, así que vamos a empezar, una vez que nos hemos puesto en situación, con la primera de las preguntas. ¿Realmente este es un tema que te interesa si eres aficionado del Manchester City, si eres rival del Manchester City o un espectador neutral que simplemente quiere saber qué carajo está pasando? Sí. Para todos vosotros hacemos este vídeo, así que empezamos por la pregunta más importante. ¿Por qué se juzga al Manchester City? Bueno, pues nos tenemos que ir 5 años atrás, nos tenemos que ir a 2019, es el año en el que la Premier League anuncia que está investigando al club mancuniano después de las publicaciones que hizo Der Spiegel como parte de las filtraciones de Football Leaks. Lo que se publicó en aquella época fueron unos mails conseguidos por el activista portugués Rui Pinto, con nombre de árbitro y de portero del Benfica, pero no, es un activista portugués, y eran mails que intercambiaban los directivos del club, como el CEO, por aquel entonces Ferran Soriano, el director financiero aquel entonces Jorge Chumillas, o Simon Pearce, director y consejero de la familia real de Abu Dhabi. ¿Qué sucedía en esos mails? Pues básicamente todos estos directivos reconocían que en el momento en el que se empezaron a aplicar las reglas de juego limpio financiero, principalmente la UEFA, ellos tenían que aumentar el dinero conseguido a través de patrocinios. Bueno, no pasa nada, esto es normal, lo hacen todos los clubes. Ya, pero básicamente eran mails en los que decían, pues en vez de pagarnos 10, páganos 20. ¿De qué manera? Pues básicamente reconociendo que el propio Sheikh Mansur, el propio jeque Mansur, dueño del Manchester City, era el que iba a financiar esos patrocinios. Para que lo entendáis con un ejemplo, hubo una temporada en el que, aquí lo tenía, Etihad Airways tenía que pagar 67,5 millones al Manchester City. Etihad Airways tenía ese contrato con el club mancuniano. ¿Qué sucedía? Que en los mails se clarificaba que verdaderamente de esos 67,5 millones, solo 8 provenían y procedían de Etihad Airways y los otros 59,5 los pagaba directamente ADUG, es decir, los pagaba directamente el dueño del Manchester City, el jeque Mansur. Entre todas estas operaciones también vendieron los derechos de marketing a una compañía externa y de esta forma no solo evitaron tener que pagar por ello a los jugadores, sino que también generaron un beneficio extra con la venta. Esta compañía externa, sorpresa, volvía a estar financiada por nuestros amigos de ADUG. Por dejarlo claro, con derechos de marketing nos referimos a lo que en España muchas veces se dice los derechos de imagen de los jugadores. El City, en vez de pagar a Yaya Touré pues 5 millones por los derechos, no voy a pagar eso y los voy a vender a una compañía generando aún más beneficio.
Uno de los casos también que se vieron en los mails y que fueron los más comentados fue el del doble contrato de Roberto Mancini, por aquella época entrenador del Manchester City. ¿Cuál era ese doble contrato? Básicamente firmó uno con el Manchester City y otro como asesor del Al Jazeera de Emiratos. Por el primero recibía 1,45 millones de libras anuales con el Manchester City y por el segundo, que solo era asesor de un club de Emiratos Árabes, recibía 1,75 millones de libras también de forma anual. En los mails se veía claramente también que ese dinero que recibía Al Jazeera para pagar a Roberto Mancini procedía también de Adoug. El Manchester City en todas estas informaciones y en todas estas filtraciones siempre ha defendido que son unos mails, primero, obtenidos de una forma ilegal y segundo, sacados de contexto. Ha sido uno de los grandes caballos de batalla en su defensa del Manchester City. Con toda esta información por parte de ambos bandos, la Premier League estuvo investigando el caso hasta que en febrero de 2023, que esto siempre lo recalcamos mucho, la Premier League investigó y acusó, que esto es importante, acusó al Manchester City de infringir 115 reglas de su reglamento relativo al juego limpio financiero de la Liga, que luego acabarían siendo más. Luego vamos a explicar Luego lo explicamos. No son exactamente 115, que ya son más que suficientes. Desde ese momento hasta entonces, entendiendo entonces como el tiempo en el que vivimos ahora, todo este tema ha estado en manos de una comisión independiente que ayer comenzó definitivamente el juicio de esta causa. Entendiendo como ayer, como el 16 de septiembre, pues estás viendo esto cuando ya salió la resolución. Mira la fecha de publicación. Si ya sabes la resolución, dínosla, porque nosotros estamos en ascuas, no tenemos ni idea. Hemos dejado claro por qué se les juzga, básicamente por toda la investigación que hizo la Premier League a través de las filtraciones de Football Leaks. Siguiente pregunta importante, ¿quién les juzga? Porque hay mucha gente que piensa que el juicio es de la propia Premier League, y no, ni mucho menos. Quien les está juzgando es una comisión independiente formada por 3 personas escogidas por el presidente de la Comisión de Justicia de la Premier League, que es Murray Rosen. La Premier League no es juez y parte, de hecho la Premier League es quien está poniendo la denuncia, la comisión independiente quien tiene que decidir y el Manchester City son los acusados. Por si os preguntabais, evidentemente no se conocen las personas que forman parte de esa comisión independiente, pues entonces muy independiente no sería. El equipo legal del Manchester City es liderado por Lord Panic, que vais a ver en la foto, que esta foto está tomada del propio día de hoy, del martes 17. El señor del pánico. Señor del pánico, que luego hablaremos de él, ya que ayudó al City a ganar el caso de la UEFA en 2020. Para que os hagáis una idea, que esto le han dado mucha importancia en fuentes como el Times o el Telegraph, este señor, Lord Panic, cobra 5.000 libras la hora. Hombre, a ver, bien, claro. Su trabajo lo hizo. No, te digo una cosa. Así que... Todo el mundo que habla de Inglaterra habla como el mejor abogado inglés. O sea, Lord Panic, de hecho, no me ha dado tiempo a mirarlo bien, pero decían como que nunca había perdido ningún juicio importante en su vida. Pues ahora entenderéis también... 5.000 libras. Luego, en un ratito, entenderéis también este apartado, lo de Lord Panic. Ya hemos hablado de por qué se les juzga y quién les juzga. Ahora vamos a hablar de cuáles son los cargos, que esto también es importante desglosarlo. Siempre se ha dicho, como os adelantábamos antes, que son 115 cargos, pero realmente es más preciso decir que son 129. ¿Por qué? Porque en su primer comunicado la Premier League acusó al Manchester City de incumplir 7 reglas del fair play financiero en cada una de las temporadas 15-16, 16-17 y 17-18. La Premier League las computó como 7 cuando en realidad eran 21 y de ahí ese desfase en los números. Claro, pero también vamos a explicaros que no es tan importante. Ahora vamos a desglosar todos los cargos, sean 115 o sean 129, realmente el Manchester City tiene que mostrar una cosa. Con demostrar una cosa, habría ganado las otras 129 cargos que se le computan. Vamos a empezar a desglosar. El desglose: 54 cargos por no ofrecer información financiera precisa de la temporada 2009-2010 a la temporada 2017-2018. Son muchos, pero porque se repiten continuamente cada temporada. De hecho, más o menos son 5 por temporada, que de ahí sale la multiplicación. Realmente la gran duda es saber si el City inflaba sus cuentas a través de patrocinios falsos y que el dinero venía directamente del jeque Mansur. Es lo único que tiene que demostrar el Manchester City. Es decir, con estos todos los 54 no tienen que ir uno por uno, sino es demostrar, hey, me estáis diciendo que yo inflé con las cuentas con patrocinios falsos y los patrocinios eran verdaderos. Tenemos también 14 cargos por no ofrecer datos exactos de pagos a jugadores y entrenadores, de 2009-2010 a 2017-2018.
Aquí el ejemplo es Roberto Mancini, o también los derechos de imagen que se hicieron con jugadores como Yaya Touré. Había parte del salario de Yaya Touré en concepto de derechos de imagen que Nacho le llegaban, pues no directamente del Manchester City, sino de una empresa que financiaba a Dujo. Seguimos con la enumeración de cargos. Hay de 7 o 21 cargos, en realidad son 21, sí, por ser exactos. Aquí también hablábamos antes del vídeo que, por ejemplo, en caso de The Athletic, ellos prefieren decir 115 cargos porque ya todo el mundo ha asignado ese número a este caso, para no llevar a equivocación a la gente. Aún no sabemos cómo lo vamos a hacer nosotros con el título, vosotros lo sabréis, pero las dos son correctas. Es muy probable que pongamos 115, pero porque ya todos lo conocéis como tal. Pero vaya, que sepáis que son 129. Son 129. El caso es que 7 o 21 cargos por romper el juego limpio financiero de la temporada 15-16 a la 17-18. De esto tenemos menos información, ya que esto no se incluye en las informaciones, en las filtraciones de Der Spiegel, sino en la investigación de la propia Premier League. No solo por pasarse de los 105 millones de libras permitidos por la Premier League, sino por incumplir otras reglas como no ofrecer una hoja de balance precisa. Con todo esto, si se descubre que sus cuentas no eran ciertas, estarían incumpliendo los 105 millones de pérdidas máximas y volveríamos a entrar en este bucle que ya se ha visto envuelto, entre otros, Everton y Nottingham Forest. Tenemos 5 cargos por incumplir el fair play financiero de la UEFA. Sí, de la UEFA, no de la Premier League. Estos computan de la temporada 13-14 a la 17-18. Básicamente, la Premier tiene sus propias reglas en las que exigen a los equipos cumplir las de UEFA. ¡Ey! Ya te dirá UEFA lo que quieras, pero yo te obligo a que tengas que cumplir todas las reglas de UEFA. Y también 35 cargos por no cooperar con la investigación de la Premier League. Evidentemente esto es mucho más tarde. Desde 2018 que comenzó la investigación hasta febrero de 2023, que la investigación terminó porque la Premier League acusó a la comisión independiente, o sea, al Manchester City, frente a una comisión independiente. La Premier League en estos 35 cargos acusa al City de no actuar con buena fe, no mandarle documentos y no dar una ayuda completa, esto es una traducción del inglés, pero básicamente de no estar a plena disposición, sería en español, de la Premier League para ayudar en toda la investigación. Estos 129 cargos verdaderamente caen solo con una pieza de dominó, que es, como decimos, demostrar que el City tiene que demostrar que no se financió de manera ilegal o de manera fraudulenta a través de patrocinios ficticios. ¿Por qué pasa? Si se demuestra que no, los 50 cargos de información precisa, te los limpias. No has incumplido el fair play financiero porque sí que te financiaste de forma legal. No has incumplido el de UEFA porque sí que te financiaste de forma legal. Tampoco has incumplido lo de Mancini y Yaya Touré porque eso también sería legal. Y los 35 cargos de no cooperar con la investigación, tanto en The Athletic como en Times como en Guardian, siempre dicen que serían agravantes. Que en el caso de que solo sea culpable de eso, bueno, yo no te ayude en la investigación, pero porque tu investigación no tenía principios sobre lo que sostenerse porque lo que estaba haciendo era legal. Dicho esto, esta demostración que dices que podría esperarse por parte del Manchester City, todavía no la hemos visto. Claro, Ni siquiera cuando ganó ese litigio con la UEFA. No, ni mucho menos. Pero para que la gente diga, ¿cómo van a ir demostrando uno por uno los 129? No, es que verdaderamente tienen que demostrar que lo que hicieron fue legal. No digo ni mucho menos que sea sencillo, ni mucho menos. Otra de las preguntas que sabemos que os importan y que hemos incluido en el vídeo es ¿cuánto va a durar la audiencia? Muy sencillo. Según medios que tienen fuentes fiables como la BBC, se espera que dure 10 semanas, es decir, hasta mediados de noviembre debería durar esta audiencia, que no es lo mismo que tener una resolución. Claro, porque ¿cuándo vamos a tener una resolución? ¿Cuándo sabremos el veredicto? Bueno, no se puede saber. Parece que está claro, bueno, lo que está claro es que no va a ser inmediatamente en noviembre. Cuando termine la audiencia de la Comisión Independiente, ahí no podéis esperar ningún veredicto. Para que lo tengáis en cuenta, el Everton, el primer caso, cuando fueron 10 puntos, que luego fueron 6, la Comisión Independiente tardó un mes en tener un veredicto. Imagínate con el caso del Manchester City, que es mucho más complejo. Según la BBC, se puede pensar que habrá un veredicto a inicios de 2025, pero The Athletic es más pesimista y creen que el veredicto puede estar más cerca del mes de mayo. Ambas fuentes consideran que lo normal sería tener una resolución esta misma temporada, pero ahora veremos porque Nacho todavía se puede apelar. Siguiente pregunta a resolver. ¿Puede el Manchester City, una vez que ya haya habido una resolución, apelar en caso de perder? Y la respuesta es sí, pero con un matiz importantísimo. Joder. Aquí no estamos hablando del Tribunal de Arbitraje Deportivo, aquí hablamos de apelar y, tal como hizo el Everton, hacerlo a una nueva comisión independiente. Es decir, que esa persona encargada de nombrar una comisión coja otros 3 y diga, hey, volved a hablar. Y es quien se encarga, ese nuevo grupo formado, de la apelación del Manchester City. Esto es lo que pasó con el Everton cuando al final le redujeron la sanción de 10 puntos a 6.
pero no es el Tribunal de Arbitraje Deportivo. ¿Por qué ¿por qué destacamos esto especialmente? Porque fue ese Tribunal de Arbitraje Deportivo el que se encargó de resolver en 2020 la disputa con la UEFA y de esa manera anuló el veto de 2 años que había impuesto el organismo fuera de toda competición europea al Manchester City. Es muy importante porque eso ya no tiene ningún tipo de validez, sobre todo porque cuando el TAZ, el tribunal, anuló esa sanción, ese veto del Manchester City de estar 2 años fuera de cualquier competición europea, lo hizo en base a que muchas de las infracciones que la UEFA implicaba, acusaba al Manchester City, habían prescrito, ya que según las normas de la UEFA se determina que solo se puede juzgar lo ocurrido en los últimos 5 años. Aquí ni el TAZ tiene importancia y sobre todo la Premier League no tiene ningún tipo de límite temporal. Ese problema que tuvo la UEFA de, pues igual tenéis razón, pero es que en vuestros propios estatutos pone que solo podéis acusar a alguien, a un equipo, de algo que ha sucedido en los últimos 5 años. Aquí la Premier League no tiene ninguno de esos problemas. Eso sí, importante, la UEFA tampoco fue capaz de demostrar que los pagos de Etihad procederán del jeque Mansur, porque evidentemente no lo hace a través de un Bizum. No dice, muchachos, todo es mi dinero. Entonces, ese es... Pasta para los chavales. Claro, pasta para el futbito. Pasta para el equipo, claro, con pal. Con pal. No, entonces la UEFA, a pesar de que muchas veces se dice, no, fue porque prescribió, sí, pero la UEFA tampoco fue capaz de demostrarlo de Etihad. El problema para el Manchester City es que la Premier League ha tenido más tiempo de preparación y sobre todo ha tenido más información ahora que la que tenía la UEFA en 2020. Pero bueno, dicho esto, esperamos por tanto, estamos muy expectantes a ver cuáles son las líneas de argumentación que aún no hemos visto esgrimir por parte del Manchester City, ahora que no está protegido por esa ventaja que sí tenía al estar en el paraguas de UEFA, pero también por parte de la Premier League, porque esto no hemos visto que la UEFA consiguiera resolverlo a su favor. Es que es muy importante esos 2 puntos. No hay límite temporal en Premier League y aquí el TAZ puede decir misa, con todo el respeto al tribunal. O sea, no importa, como mucho habrá una apelación o una nueva comisión independiente. Y ahora, por último, no es tanto una pregunta, pero sí queríamos también explicaros hasta qué punto el Manchester City va a le está planteando ya durante los últimos tiempos una guerra abierta a la Premier League llevada, por supuesto, a los tribunales, que es donde quiere que esto se alargue incluso. Que alargue muchísimo el tiempo de todos estos juicios. En junio de este año el City denunció a la Premier League por sus reglas sobre las operaciones entre partes asociadas, es decir, compañías relacionadas con los dueños del club. Un perfecto ejemplo, Etihad. Está claramente relacionada con los dueños del club, que es el jeque Mansur. Estas reglas llevan en vigor mucho tiempo, pero se endurecieron en 2021 con la compra del Newcastle por parte de Arabia Saudí. El City ha denunciado que la regulación va en contra de las leyes de competencia y, ojo, que sufren discriminación y que son perseguidos por la tiranía de la mayoría. Y pongo comillas porque es una frase tal cual extraída de unos documentos a los que ha tenido acceso el Times. El City está diciendo que, pues, la tiranía de la mayoría, que son los otros 18 equipos quitando el Newcastle de la Premier League, no les permite hacer cosas que para sus ojos es absolutamente legal. La comisión independiente también está con este caso y se espera una resolución en las próximas semanas en medio de la vista por los 115 cargos. Si el City ganase sería interesante porque sería una victoria que en este caso reforzaría su posición, porque si las reglas de la Premier League, por tanto, quedan etiquetadas como injustas, el argumento de que el Manchester City las ha incumplido perdería algo de fuerza. Ojo, esto no quiero decir que sea definitivo en ningún caso para el otro caso, pero sí que se vería, supongo, desde el equipo legal del Manchester City como un punto a favor evidente. Lo peor es que si pierde el City también gana, porque lo que estamos viendo es una guerra sucia. No lo calificamos nosotros, así lo califican todos los expertos en derecho en Inglaterra, porque el mensaje que está mandando el City a la Premier es: estoy dispuesto a estar en los tribunales 10, 15, 20, 30 años. Y ya veremos en 10, 15, 20, 30 años cómo se resuelve y quién tiene que pagar las costas al otro, el coste judicial. Pero aquí voy a estar y yo tengo mucho dinero y puedo estar denunciándote por lo que se me ocurra. Momento, Nacho, en el que hay que recordar una de las frases más famosas de todo este caso. Eso es. Football Leaks, cuando filtró esa cadena de mails ya, famosa cadena de mails que fue la primera ficha del dominó, filtró
un mail mandado por Simon Cliff, abogado general del Manchester City, en el que recreaba una conversación entre Khaldoon Mubarak, que como ya os hemos explicado es el CEO del City Football Group, y Gianni Infantino, consejero general de la UEFA en aquel momento, ese era su cargo. Y, abro comillas, decía lo siguiente: Khaldoon dijo que preferiría gastar 30 millones en los 50 mejores abogados del mundo que aceptar una multa de la UEFA. Aquí el mensaje de la Premier League es el mismo. Tú me estás acusando, yo te voy a estar acusando continuamente. Volvemos a Lord Panic. Claro, volvemos a Lord Panic. Y Lord Panic va a estar aquí cobrando 5.000 libras la hora hasta que Khaldoon Mubarak y el Jeque Mansour se cansen. Entonces, muy importante, hay que estar muy atentos a la resolución de esta denuncia del City a la Premier League, porque si lo gana, golpe en la mesa a los Sky Blues, y si lo pierde, no os extrañéis si al mes dentro de 2 meses vuelve a haber otra denuncia. Y por supuesto, no podemos deciros, porque esta Claro. es una pregunta que no hemos incluido porque no sabemos nada. Creo que no la hemos incluido, ¿no? Lo de ¿cuál va a ser la sanción? ¿Cuál va a ser la sanción? Sabemos lo mismo que tú, que Chozas, que está ahí, que Andrés, que está allá. Y que mucha gente que trabaja en los mejores medios de Inglaterra. Nadie no lo sabe nada. Nadie sabe O sea, nada. Esto será el día que sepamos una resolución y Quiero insistir mucho en el punto de no os creáis cosas que veis en Twitter, no os creáis titulares que puedan ser ciertamente Se amarillistas. dice que tal. No se dice nada. Y si se dice, cállalo. No se sabe nada. Primero hay que descubrir si el City va a ser considerado culpable. Y una vez que sepamos si el City es considerado culpable o no, veremos cuál es No, nadie sabe la nada ahora sanción. mismo. Una teoría no sobre la sanción, sino sobre un poco el frame temporal, no me está saliendo en castellano ahora la palabra. Marco temporal. El marco temporal. Es espectacular. Se te ha olvidado ya cómo se dice scarf en español, No, ¿eh? ¿sabes el problema? Y me pasa mucho. Con este tipo de vídeos, todo lo que lees es en inglés. Claro. Entonces luego hacer las Bueno, y traducciones que al es- final uno cuando Claro. es bilingüe, ¿no? Uno cuando usa ciertas aplicaciones... ¿Cuándo quieres que te empecemos a llamar Paul en vez de Pablo? Desde ya. Ya, ¿no? Desde este mismo instante. Ya, vale, Paul. Cuidado con que la resolución final, después de apelación, no se vaya hasta la temporada 25-26. Porque, ojo, esto juegan un poco en The Athletic. En marzo la Premier League dice, expulsados de la Premier League. Y el City apela. Pero claro, la apelación termina en julio. Entonces, en junio, el Manchester City está expulsado de la Premier League y tiene que empezar la temporada en Championship. Y de repente en julio la Comisión Independiente dice, no, volvéis a estar en la Premier League. Entonces, The Athletic decía, por mucho que la Comisión Independiente diga que la resolución es echar al City, puede que la Premier League espere a tomar una decisión final hasta que no haya terminado la apelación. Pues sería un ridículo bastante grotesco descender al City en junio y que en octubre vuelvan a estar así. Hola, estamos aquí. Buenas tardes. Vamos a ganarla. Buenas tardes. Entonces, El meme Abelardo. Claro, entonces- Bueno, ya estamos aquí otra vez. esperaros porque incluso, aunque la decisión de la Comisión Independiente, la primera, sea la más grave posible, les manden a National League, podría haber una apelación y ahí igual la Premier League decide esperar a que se termine todo el proceso judicial. Estas son todas las preguntas que pensábamos que era interesante resolver y ahora estamos a la espera de ver qué pasa con esa audiencia. Así que os iremos informando aquí en la media inglesa de todo lo que sepamos. Y un beso a todos y abrigaos si hace frío. Goodbye. Y quitaos ropa, pero hasta cierto límite se hace calor. Suscríbete al canal de la media inglesa, suscríbete, está bueno.